Buenas tardes a todos y bienvenidos a otro vídeo de renovables. En el vídeo de hoy haremos un ejercicio en el cual tenemos una planta fotovoltaica de 1780 vatios, en el cual tenemos 40 módulos, en los cuales tenemos 10 dispuestos en serie y 4 en paralelo. Cada módulo son 33 células serie, con una temperatura no CT de 43 grados. Si leemos los datos característicos del datasheet que nos interesa para hacer los cálculos de la potencia de la célula, del módulo y de la instalación, vemos que la corriente de cortocircuito es de 3 amperios, la tensión de circuito abierto es 19,8 voltios y que la potencia máxima es de 44,5 vatios. Si vemos, aparte de las condiciones del datasheet, los datos del datasheet en condiciones estándar de 25 grados centígrados y vemos las condiciones nominales de operación, vemos que la radiación es de 700 vatios entre metro cuadrado y la temperatura es de 34 grados centígrados. Por tanto, para calcular la potencia de la célula, empezamos calculando VT, que es la tensión térmica de la matriz de células, que es N por K por la temperatura entre Q. N es 1 por K, que es 1,38 por 10 a la menos 23 julio entre Kelvin, por la temperatura en Kelvin, que son 273,15 0 grados, por tanto 25 grados, más 273 más 25 Kelvin, entre la carga, que es 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs, que nos da una VT de 0,024832. Calculamos la VOC normalizada, que es la tensión de open circuit, es decir, la tensión de circuito abierto del datasheet entre la tensión T, que es la tensión térmica de la matriz de células que acabamos de calcular, que es la tensión VOC. Ojo, los 19,8 voltios son del módulo, por tanto, si la queremos para una célula, son 19,8 entre los 33 entre VT de antes, que nos da una VOC normalizada de 24,19 voltios. Vamos a calcular el factor de llenado O, que es VOC minúscula menos logaritmo neperiano de VOC minúscula más 0,72 entre VOC minúscula más 1, que es 24,19 menos logaritmo neperiano de 24,19 más 0,72 entre 24,19 más 1, que esta FFO nos da un 0,8327. Por tanto, si calculamos el factor de llenado, es la potencia máxima entre la corriente de cortocircuito por la tensión de circuito abierto, que son 44,5 vatios, por módulo entre las 33, para obtener la potencia de la célula. Por tanto, 44,5 entre 33 nos da la potencia de la célula. La corriente de cortocircuito es en 3 amperios, porque al tener 33 en serie, lo que hay es diferencia de tensión, pero la corriente que recorre las 33 células que están en serie y que componen un módulo es la misma corriente. Por tanto, por VOC, que es 19,8 voltios entre 33, por las razones explicadas anteriormente, por tanto, es una FF, un factor de llenado de un 0,75. Procedemos a calcular RS minúscula, que es 1 menos FF entre FFO, que es 1 menos 0,75 entre 0,83, que nos da una RS de 0,10. Por tanto, a partir de aquí calculamos la resistencia serie del circuito equivalente de la célula fotovoltaica, que es 1 menos FF entre FFO por la tensión de circuito abierto de la célula entre la corriente de cortocircuito, que nos da 0,02, que es una resistencia serie de 20 miliohmios. A partir de aquí calculamos el parámetro A, que es la tensión VOC minúscula más 1 menos 2 VOC por RS minúscula, que es 24,19 más 1 menos 2 por 24,19 por 0,1, que nos da una A de 20,352. A partir de A calculamos B, que es A entre 1 más A, que nos da una B de 0,9531. A partir de aquí podemos calcular los valores importantes, que es Vmax y la corriente máxima. La V máxima es la VOC mayúscula por 1 menos B entre VOC minúscula por logaritmo neperiano de A menos RS minúscula por 1 menos A elevado a menos B, que si sustituimos es 19,8 entre 3 por 1 menos 0,9531 entre 24,19 por logaritmo neperiano de 20,352 menos 0,1 por 1 menos 20,352 elevado a menos 0,9531, que nos da una tensión máxima de 5,20 voltios redondeando. Si dividimos esta tensión máxima entre VOC, nos sale un coeficiente de 0,79.
Ya hemos calculado V máxima, que es uno de los parámetros más importantes, y procedemos a calcular I máxima, que es la corriente de cortocircuito por 1 menos A elevado a menos B, es decir, 3 amperios, por 1 menos 20,352 elevado a menos 0,9531, que nos da una corriente máxima de 2,83 amperios. ¿A qué temperatura opera la celda? Sabemos que la TA, que son condiciones nominales de operación, son 34 grados centígrados. La temperatura de condiciones estándar del datasheet es de 25 grados centígrados. Lo que queremos ver es a qué temperatura está la celda. Pues, ¿cómo lo vamos a calcular? Con la siguiente expresión, que es la temperatura de la celda, es la TA, más NOCT en grados, menos 20 entre 800 por la radiación eficaz, por G eficaz, que es 34 más 43 menos 20, entre 800 por 700, que nos da que la célula realmente está a 54,12 grados en vez de los 25 grados, que son las condiciones normales para las cuales hemos calculado, y como la temperatura a la que está la célula es distinto de las condiciones para las que hemos calculado, tenemos que recalcular para esta temperatura que es a la que está trabajando nuestra célula en realidad. Por tanto, recalculamos la corriente de cortocircuito, que es la corriente de cortocircuito del datasheet entre la G del datasheet por la GF, que es 3 por 700 entre 1000, que nos da una corriente de cortocircuito de 2,1 amperios. Calculamos VOC minúscula, que es mayúscula, que es dependiente de la temperatura, que es VOC del datasheet más TC menos TC. Sí, la temperatura a la que está la célula menos la temperatura de la célula con la que se ha trabajado en el datasheet, que son los 25 grados, por la diferencia de la tensión VOC entre la temperatura de la célula. Por tanto, sustituimos es 0,6 más 54,12 menos 25 por el incremento, que es un 0,023, que nos da una VOC, que por cierto es la minúscula, no la B, es la mayúscula, que es 0,533 voltios. Ahora recalculamos VT, que es M por K por T entre E, que es lo mismo que M por K por T entre Q, son 1, la misma K, la misma carga, lo único que varía es la temperatura, que en vez de estar a 25 grados, estamos a 54 grados, que nos da una VT, en este caso de 0,02726 voltios. Calculamos la VOC minúscula, que es la VOC mayúscula, entre la VT, que son 0,533 voltios, entre 0,273, que nos da una VOC minúscula de 19,55 voltios respecto a la VOC minúscula, que nos había salido a temperaturas de condiciones normales, de 24,19 voltios. Es decir, hay una diferencia de 5 voltios, que es algo significativo. Como no podemos recalcular RS, suponemos que se mantiene constante respecto al apartado anterior. Recalculamos RS minúscula a partir de RS mayúscula, es decir, RS minúscula es RS entre VOC por IC, que es 0,01993 entre 0,533 entre 2,1 amperios, que nos da una RS minúscula de 0,0785. A partir de aquí, recalculamos igual que antes FCO, que es la VOC minúscula menos logaritmo neperiano de VOC minúscula más un 0,72 entre VOC minúscula más 1, que nos da una FCO de 0,8049. Vale, ¿para qué hemos calculado FCO? Para poder calcular el factor de llenado. ¿Cómo calculamos el factor de llenado? Porque sabemos que hay una expresión que nos relaciona la RS minúscula, el factor de llenado y el factor de llenado O. Por tanto, conocemos RS, que la acabamos de calcular, FCO lo acabamos de calcular, el 1 es conocido y nos falta ahí conocer este dato. Por tanto, lo despejamos y nos sale que es FCO por RS minúscula menos FCO, que nos da que el factor de llenado de la célula, en este caso, es de 0,7418, que no es una gran variación respecto al valor inicial, porque antes nos había dado 0,75. Pues no se va mucho. Vale, una vez que tenemos calculados todos estos datos, podemos calcular uno de los tres datos que nos pedían. Nos pedían la potencia de la célula, la potencia del módulo y la potencia de la instalación, es decir, del conjunto de módulos que tenemos ahí. La potencia de la célula es la VOC a esa temperatura de la célula, a la corriente de cortocircuito de la célula a esa temperatura, por el factor de llenado, que es una especie de rendimiento. No es exactamente un rendimiento, pero es semejante, en el cual 0,7418 por la tensión VOC, la tensión de circuito abierto, que es 0,53 para esta temperatura, por la corriente de cortocircuito, esta temperatura, que es de 2,1 amperios, que nos da una potencia máxima de la célula de 0,83 vatios.
en el cual recalculamos A, que es VOC minúscula más 1 menos 2VOC minúscula por RS, que nos da 17,48. Recalculamos B, que es A entre 1 más A, que nos da 0,9594,6. A partir de aquí volvemos a calcular los datos más importantes, que es la tensión máxima y la tensión mínima. Son las mismas cuentas que antes, por tanto no tiene demasiado sentido comentarlas. Simplemente VOC por 1 menos P entre VOC por logaritmo neperiano de A menos RS por 1 menos A elevado a menos B, que nos da 0,42017 voltios por celda. La corriente máxima es la corriente de cortocircuito por 1 menos A elevado a menos B, que es 2,1 por 1 menos 17,48 elevado a menos 0,95, que nos da una corriente máxima de la célula de 2 amperios y una tensión máxima de 0,42. Vamos a calcular la potencia máxima del módulo, que es la tensión máxima por la corriente máxima. Vale, entonces es 0,42 voltios por 2 amperios. Vale, eso es la potencia que correspondería con una célula. Pero ¿cuántas tenemos en serie en un módulo? Pues 33. Pues simplemente esa potencia por 33 y tenemos la potencia del módulo, que son 27,1710 vatios. ¿Y la potencia de la instalación qué es? Pues es la potencia del conjunto de módulos, que lo podríamos hacer como sabemos que son 40 módulos, pues la potencia de la instalación, si hacemos la potencia del módulo por 40, nos debería dar el mismo valor. Pero si lo hacemos de forma genérica es el número en serie que tenemos, el número de serie, el número de módulos en serie, que son 10, el número en paralelo, que son 4, por la tensión máxima y por la corriente máxima. Número de serie de módulos que tenemos es un 10, en paralelo es un 4, la tensión máxima es 0,42, la corriente máxima son 2 amperios, pero ojo, en cada módulo tenemos 10 módulos en serie, pero dentro hay 33 en serie. Por tanto, la potencia de la instalación total es de 1,086 kilovatios o 1087, sí, en este caso 1087 vatios. Y con esto hemos calculado la potencia máxima de la célula, del módulo y de una instalación fotovoltaica de poca potencia. Y con esto hemos terminado. Hasta luego.